Damos comienzo al programa En Defensa del Evangelio a través de la Biblia. Una ferviente exposición de la fe a través de la Escritura en estos tiempos de apostasía. Les dejamos con Óscar Moreno y Walter Ahumada. Muy buenas, Dios bendiga a toda la audiencia de Radio Luz Sevilla en esta hora. Esto que tú estás escuchando es el programa En Defensa del Evangelio a través de la Escritura, con un servidor, hermano Óscar Moreno y Walter Ahumada. Te queremos pedir, si tú quieres, pues que la próxima hora la pases con nosotros. Vamos a estar compartiendo y profundizando las Escrituras con el propósito de que Dios edifique nuestras vidas en esta hora. Queremos enviarte un caluroso y fuerte abrazo y cariño en el amor de Jesucristo y decirte de que el Señor está presto en esta hora para bendecir nuestras almas, y aquí estamos nosotros con ese firme propósito. Quisiera darle la parte a mi hermano Walter para que dé un saludo también a la audiencia en esta hora. Muy buenas, un gusto estar nuevamente junto a ustedes. Como decía Óscar, esperando pasar esta hora agradable junto a la palabra de Dios y esperando que ustedes estén con sus apuntes, que estén con su vida al lado para que juntos empecemos a estudiar y a escudriñar esta preciosa y hermosa palabra que Dios nos ha regalado. Amén. Quisiéramos, como siempre, pues dar el número de WhatsApp del programa para que todos aquellos hermanos que quieran y lo deseen, pues lo anoten. Y con ello pues puedan llamarnos, escribirnos, hacernos cualquier consulta como buenamente cada uno quiera y desee. El número de WhatsApp es el 655 85 7327. Lo vamos a repetir. El 655 85 7327. Gloria a Dios. Y bien, vamos a pasar como hacemos siempre a entrar en materia, como nuestro hermano Walter y yo siempre decimos, y queremos en este tiempo, en esta hora, no sabemos en las semanas que estaremos, a lo mejor una semana o dos, ya que este programa está saliendo 2 veces en semana, martes y jueves, y hacer un pequeño bloque que tiene por título la importancia, necesidad y urgencia del bautismo con el Espíritu Santo. Lo vamos a repetir: la importancia, necesidad y urgencia del bautismo con el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y yo quiero, para dar comienzo a este estudio o este bloque de estudios, encabezar allí en el libro de los Hechos, capítulo 1 y versículo 4, leer simplemente, aunque estaremos leyendo a lo mejor más veces, pero leer el 4 y el 5 en Hechos, libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 4 y 5, leer la palabra a la gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice así la palabra: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hermano Walter, ¿quiere hacer una oración presentando todo esto al Señor? Padre, en el nombre de Jesús, vamos a tu presencia en este momento, Padre, para que tú puedas traer esa iluminación a través de tu Espíritu Santo, Señor, para que podamos comprender esta palabra que tú dejaste plasmada hace más de 2000 años, Señor. A nuestros amigos, hermanos, oyentes, en este momento, Padre, tú puedas
llevar a sus corazones esa necesidad, Señor, de conocer más, de tener esa comunión, de pedir a Dios ese bautismo, Señor, con el Espíritu Santo, esa llenura sobrenatural que necesitamos, Padre, para hacer lo que tú nos has encomendado, Padre. Sabemos que es imposible hacerlo en nuestras fuerzas, podrá funcionar por un tiempo, pero será todo como la arena que se desvanece, Señor. Más queremos que sea hecha por tu Santo Espíritu, Padre, para que sea firme hasta el final, Padre. Te damos gracias, Señor, simplemente porque tú nos has dado de tu Santo Espíritu. El único que conoce lo que está en tu Espíritu es tu Santo Espíritu, y lo da a entender a nuestro Espíritu, Padre. Amén. De que somos hijos tuyos, de que esto es real. Por eso te creemos, te entendemos y tenemos esa fe que nos has dado, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bien, hermano Walter, Jesucristo dijo Así es. que nadie se fuera de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan bautizaba en agua, pero que ellos iban a ser bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Es curioso que Jesús resucita y se les aparece a los discípulos paulatinamente. Primero se le apareció a las mujeres, a María Magdalena. Después le dijo que fueran los discípulos a Galilea, que se encontraría allí con ellos. Allí le vieron. Después el Señor se les apareció otra vez, donde estaban otra vez encerrados en Jerusalén por temor, porque todo el mundo estaba buscando a los discípulos, estaban atemorizados. Y dice la palabra de Dios que durante 40 días se les estuvo apareciéndoles a ellos con pruebas indubitables. Ahí en el mismo libro de los Hechos lo dice al principio. Indubitable significa que no hay duda. O sea, era Él. Había resucitado el Maestro. Y les estuvo dando pues enseñanza, mandatos, cosas que ya habían aprendido de Él. Les estuvo como rematando, ¿no?, la enseñanza, ahí acabando, ¿no?, el ministerio terrenal. Pero cuando ya se marcha, que es aquí este párrafo que nosotros hemos leído, Él les deja una advertencia, les hace énfasis en algo que a lo mejor no esperaban ellos que Jesús le diera esa premisa, ¿no? No salgáis de Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ellos tenían el Espíritu Santo a manera de sello. Jesús dice en la Biblia que había soplado sobre ellos, capítulo 20 del Evangelio de Juan, a manera de sello. Entonces queremos dejarle claro a la audiencia que todo aquel que viene a Jesucristo arrepentido de sus pecados, porque ha sido redarguido y ha sido convencido de pecado, de justicia y de juicio, pues la persona del Espíritu Santo viene a su vida y lo sella por dentro, está sellado para el día de la redención, dice la palabra. Ese es el sello de que la persona ha sido adquirida por Dios. Es como el que adquiere una propiedad y le pone el sello, digamos, ¿no? Esto es mío, esto me pertenece. En ese sentido, todos los creyentes tenemos el Espíritu Santo. Pero nosotros queremos hacer diferencia, y no salvedea, sino hacer la diferencia, que cuando Jesús dijo que no serán de Jerusalén, no estaba refiriéndose a ese sello del Espíritu, sino a ese poder sobrenatural, a esa capacitación para el ejercicio que tenían que ejercer como iglesia, para la encomienda que Jesús les había dado, que fueran y predicasen este evangelio, que fueran testigos de lo que habían visto y oído y levantaran discípulos, en fin, todo lo que es la encomienda de la iglesia. Necesitaban no solamente ser sellados, sino bautizados por el Espíritu Santo. Entonces vamos a ir por partes, ¿vale? Para no liarnos y ser lo más claro posible. ¿Qué es ser bautizado por el Espíritu Santo? Es ser investido, en pocas palabras. Investido. Es ser investido. Te da esa investidura, te da esa capacidad para ejercer la labor que Dios ya te va a encomendar. Amén. Si tú eres un predicador, necesitas esa investidura para ir a predicar con denuedo, así como Pedro lo hizo. Amén. Si eres una persona que va de misiones, necesitas esa investidura para ir. Amén. No puedes ir, o sea, puedes ir en tu fuerza, y no es lo mismo que ir con la investidura del Espíritu Santo en tu vida. Amén. Va a ser totalmente guiado por Dios. Amén. Esa es lo importante. Ser investidos es ser
reconocidos con un poder y autoridad delegado, ¿vale? Donde a todo, o sea, la persona ejecuta con todos los poderes jurídicamente hablando, para que nos entendamos. Para eso hace falta una investidura. Se usa mucho en el término político, ¿no? Que una persona ha recibido la investidura, ¿no? Es una investidura de poder. Ahora se está en estos días, ¿no?, haciendo una especie de proceso político aquí en España, donde se está intentando hacer una investidura para que este hombre que está aspirando a la presidencia sea investido, ¿ves? Y necesita la coalición, bueno, en este caso porque hay diferencias de pensamiento político y de pactos unilaterales y muchas situaciones que tienen que darse. En este caso no, pero tiene que haber una, digamos, ¿cómo lo decimos? Una escena oficial. O sea, se tiene que oficializar la investidura. Cuando ya se inviste a la persona, pues la persona se le hace jurar públicamente el cargo, recibe como una especie de batuta o de cetro, que eso es lo que externamente está diciendo, como tengo el poder, que en sí no es nada, todo es como una parodia por fuera, pero que es como una ceremonia que es la que legaliza el acto. En las cosas de Dios sucede lo mismo, aun cuando nosotros creamos que no es así, sucede lo mismo. Los discípulos tenían que ser investidos de poder. Sí. Los tenía que investir ¿quién? El mismo Señor. Y eso todavía ellos no lo habían recibido. Y es curioso. Es curioso, Óscar, ahora que hablas tú, porque el presidente, por ejemplo, acá ya ha sido elegido. Pero sí, tiene que ser investido. Amén. ¿Tú recuerdas cuando el Señor envió a los discípulos a echar los demonios, a sanar enfermos? Y fueron, y lo hicieron. Y volvieron todos contentos. ¿Te recuerdas esa escena? Sí, la misión de los 70. Claro, fueron todos ahí y fueron alegres, hicieron las cosas. Pero eso fue algo que Dios le entregó momentáneamente a ellos. Porque Él era el ayudador, Él era el consolador en ese momento. Es por eso que no se vayan, porque yo enviaré a otro consolador, a otro ayudador que les va a ayudar a hacerlo. Esto va a ser para siempre. Amén. Que va a morar en ustedes. Es necesario que yo me vaya para que Él venga. Porque ahora lo estamos haciendo un poco a la antigua, ¿no? Como se hacía en el Antiguo Testamento, que el Espíritu Santo iba a alguien y salía. En este caso el Señor le dio un poder a ellos para que fueran a hacer esa obra, pero tampoco era lo necesario. Por eso se dice, esperen acá hasta que sean investidos, el Espíritu Santo esté en usted y more y puedan hacer esta obra que es necesaria hacer. Es como toda la obra de Dios tiene un trasfondo jurídico. Nosotros muchas veces no lo vemos y al no verlo pues creemos que no está. Es más, no es que creemos que no está, yo creo que literalmente lo que nos falta es ese conocimiento jurídico. Lo que nos falta es la iluminación del Espíritu Santo. Ese es el problema, justamente. Sí, la iluminación del Espíritu Santo. Bueno, hoy, por ejemplo, estamos pretendiendo hacerlo. Dar luz a través de las Escrituras, que es necesario esa oficialidad. O sea, por ejemplo, tenemos un hermano en la iglesia que es policía, que ya ha aprobado, ha sido... las oposiciones ha aprobado, ¿no? Pero todavía no lo han investido. No es, claro, oficialmente no ejerce, digamos. No ejerce, no se puede poner un traje de policía, o aunque se lo ponga, porque jurídicamente no ha sido reconocido el cargo, ni jurado el cargo. Pues eso sucede lo mismo. O sea, nosotros como iglesia de Jesucristo tenemos que ir ¿a qué? A sanar enfermos, a echar fuera demonios, incluso si hace falta resucitar muertos, como el Espíritu nos diría, y a predicar el año agradable del Señor, a decirle al mundo de que el Mesías de Israel es el Redentor de toda la humanidad y que en Él tiene la gente perdón de pecado. Entonces todo eso es una asignatura que tenemos, o una carrera que se nos ha, digamos, ofrecido de parte del Señor a través de un seminario, ¿vale? Y tenemos que empezar a ejercerlo, pero ya tenemos que ir como investidos de poder, y eso es una ceremonia que tenía que darse. Ellos no podían salir de cualquier manera, porque los demonios saben, literalmente, en el mundo o en el plano espiritual, quién está investido de poder y quién no. Entonces, eso era necesario hacerlo. Esperar que fueran investidos de poder. Lo que tú dices es importante, porque el enemigo y sus secuaces saben. Ellos, cuando veían al Señor, ¿qué haces aquí, hijo de Dios Altísimo? Ellos saben quién es Jesús.
así también saben quiénes somos nosotros, porque Jesús, el Espíritu Santo que estaba en él, también está en nosotros ahora. Amén. Entonces es importante que ellos puedan ver y los demonios se puedan sujetar a la autoridad que tenemos en Cristo Jesús a Amén. través del Espíritu Santo. Amén. Después, No es una fuerza sobrenatural que No. tenemos como Sansón. claro, no es una fuerza que yo hago así con las manos y me sale un rayo Ajá. no, es algo mucho más. El Espíritu Santo no es algo inhumano, no es algo abstracto, sino que es una persona. Por eso que Pablo nos insta a no contristarle, ¿entiendes? A que lo cuidemos, a que tengamos una comunión con él, a que podamos conocerlo, a que le demos el espacio que él se merece en nosotros. Amén. Que nosotros vamos menguando y él vaya creciendo y expandiendo todo el conocimiento que tiene de Dios en nosotros. Es por eso que es necesario tener esa investidura. Vamos a ver uno de los requisitos que entendemos según la Biblia que es necesario sí o sí para recibir esta investidura de poder, y es la obediencia. ¿Qué dijo Cristo? Ahí lo hemos leído. Quedaos quietos aquí y no salgáis de Jerusalén. Hasta. Tú sabes que el término hasta es un adverbio de tiempo. Hasta. Porque Juan bautizó con agua, vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y dice en el versículo 7, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, ellos fueron obedientes a la voz de Cristo. La obediencia es un requisito para recibir esta investidura de poder. Hace unos días atrás, bueno, ya llevamos como un mes ahí dando este mismo estudio en la iglesia, Claro. y los hermanos que están asistiendo, y ya hemos visto como Dios honrando ya está bautizando. ¿Por qué? Porque están ahí los hermanos esperando y además están insistentemente pidiéndolo y ya se está manifestando, que eso lo haremos a lo mejor en otro programa más adelante, si lo permite. Conocemos que las personas son bautizadas por la señal primordial, ¿no?, que Dios nos ha dejado también por su palabra, el hablar en lengua como señal, pero como digo, eso es otro tema. Ahora, la obediencia, ¿ellos qué hicieron? Ellos se sujetaron. Yo quiero que también veamos lo mismo que estamos hablando de la palabra investidura en el capítulo 24 de Lucas, 49, Lucas 24:49, si tú puedes leerlo allí, hermano Walter, para ver cómo el Señor lo especificó en el mismo Evangelio de Lucas. Fue antes también de la ascensión, que es la misma escena que se está registrando en el libro de los Hechos, al final de Lucas 24:49. Dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Amén. Hasta, ¿ves el hasta? Hasta que sea, quedaos aquí, número 1, ¿vale? Pero hay un hasta. Ya después podréis salir, pero hasta que no se dé ese evento. ¿Y qué evento era? El ser investidos de poder de lo alto. Yo creo que ellos todavía a lo mejor no tenían noción qué iba a ser eso. No le dijo Jesús específicamente cómo se iba a manifestar el Espíritu Santo cuando viniese, pero ellos lo supieron cuando vino. Ahora, hubo una premisa: no salgáis de Jerusalén hasta que haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo, hasta que seáis investidos. ¿Ves esa investidura? Entonces, tenemos que repetir hasta la saciedad. Es necesario ser investidos de poder. Lo hemos visto desde el plano jurídico. Jesucristo ha vencido al pecado, a la muerte, a los demonios, y ha cumplido la ley de Moisés con su propia vida. Se ha ofrecido al Padre. Entonces ahora es necesario que nosotros tengamos una corroboración de que el Padre ha recibido ese sacrificio. Por eso es que Jesús se va, y 10 días después tienen ellos esa corroboración. Número 1, con que Dios envía su Espíritu, el Espíritu del Hijo, el Espíritu de Cristo desde el mismo cielo, se los envía a ellos allí donde están todos reunidos, al aposento alto.
Y en ese mover están sucediendo muchas cosas, aunque nosotros no lo sabemos. Una de ellas es la obra se está oficializando ahora a un plano espiritual. Estamos saliendo de lo que es el Antiguo Testamento, lo físico, la sombra, para entrar literalmente en la luz. Se está trasladando la sede, el lugar santísimo, todo aquel símbolo de donde Dios habitaba, en aquel lugar santísimo, se está haciendo un traslado al mismo cielo, al tercer cielo, en el lugar santísimo de arriba. Ahí se está trasladando ahora la sede del cristianismo o del nuevo pueblo que Dios va a empezar a levantar, que se va a llamar el trono de la gracia. Y desde ese lugar es donde trata Dios con nosotros ahora por su Espíritu. Y allí fue la inauguración, de todo el nuevo pacto en Jesucristo. El cielo empieza a trabajar ahora desde arriba, la sede está arriba. ¿Y cómo lo hicieron ellos? Pues en el libro de los Hechos, donde mismo hemos leído, vemos que Jesús se va, ahí pone la ascensión, Jesús se va, y dice la Biblia que ellos cogieron y se fueron todos al aposento alto. Y dice en el capítulo 2, versículo 1, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, que fue exactamente 10 días después de que el Señor se marchase, dice, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo como un estruendo, como un viento que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaba sentado. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces moraban en Jerusalén judíos piadosos, y por ahí sigue bajando, que es el testimonio de toda esa gente que le entendieron a ellos el mensaje que empezaron a dar. En su propia lengua natal, digamos. Amén, lengua nativa. Era como que el Evangelio se iba a empezar a expandir. Amén. Pero vemos entonces que Jesús cumplió su palabra. Así es. Y vemos entonces que era necesario pasar entonces por ese proceso. O sea, ellos estuvieron 10 días juntos, prácticamente viviendo o conviviendo 120 personas en un lugar. La Biblia lo llama el cenáculo, el aposento alto. Y no quiero entrar mucho ahí, pero en el libro de Corintios tú sabes que dice que el Señor se apareció a más de 500 hermanos. Y hay una teoría, o una doctrina establecida, pero que es como un pensamiento, ¿no? Que esos 500 hermanos vieron a Jesús resucitado y escucharon también esas mismas palabras de la boca del Señor, que no salieran de Jerusalén y que esperase la promesa del Padre. El caso es que cuando la promesa del Padre desciende, solamente hay 120. Y siempre los que compartimos, los que dan estudios y los que dan a conocer esta verdad, dicen, ¿dónde están los otros 380? No esperaron, no fueron obedientes. El requisito de la obediencia es muy importante para adquirir las bendiciones de Dios. Jesucristo dijo, el que crea en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva, dice después. Y esto dijo, dando a entender que el Espíritu Santo se manifestaría en aquellos que habrían de creer en él. Dice, pues aún todavía no había descendido el Espíritu Santo, porque que Jesús todavía no había sido glorificado. Juan 7, 37 y 38. ¿Qué es lo que quiero decir? Que el Espíritu Santo se glorifica en la vida del creyente cuando cree en Jesús, como dice la Escritura. En este caso la Escritura, o Jesús dijo, no salgáis de... No, hay que obedecer. A lo mejor muchos se angustiaron, se agobiaron, lo tomaron de otra forma. Bueno, si hemos visto a Jesús resucitado, ¿por qué no podemos nosotros también ya testificar? Si hemos visto, hemos tocado al Señor, le hemos visto, sabemos que es Él, vayamos y hagamos la obra. No. Necesitamos ser investidos de poder de lo alto. Quizás ese es el problema que tenemos hoy en día como iglesia, que no estamos esperando o no estamos siendo obedientes a la Escritura. Amén. Sino que estamos, yo acepté al Señor acá estoy y ya me voy. Y Amén. voy por la emoción, que no es malo ir. Yo me recuerdo un poco de Apolo, ¿no? Que fue con el denuedo, que algo personal que tenía, que hablaba muy bien, una oratoria perfecta, que lo hacía con muchas ganas, todo. Pero eso no es necesario. Humanamente sí es posible, pero en un plano espiritual, para lo que Dios quiere para su iglesia, eso no es suficiente. Amén. Porque Dios prefiere a una persona que no esté capacitada, pero que sea obediente. Es que tenemos que entender, hermano Walter, que aquí lo que le está dando prioridad a la persona del Espíritu Santo, porque
en esencia, quien hace la obra es el Espíritu Santo en nosotros. No somos nosotros mismos, y ahora lo vamos a ver. Y vamos a coger como parámetro para enseñar esta verdad al apóstol Pedro. El Espíritu Santo descendió, ahí mismo donde estamos, en el capítulo 2 de Hechos. Y Pedro fue quien se levantó a predicar ese día, el famoso día de Pentecostés. Y dice la Biblia, allí mismo donde estamos, en el versículo 7, dice, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra propia lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en el Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? O sea, cuando el Espíritu Santo irrumpe con poder, impacta lo que es la esfera del incrédulo. En este caso, hay como varias versiones. Unos dicen que lo que escucharon ellos eran literalmente a los apóstoles hablando en su propia lengua. Que los apóstoles verbalizaron el idioma de los partos, de los elamitas, de los, ¿vale? De los persas. Hay otro pensamiento, como el otro día estábamos en el estudio, donde dice que se pudo dar el don de lenguas e interpretación de lenguas. Nosotros específicamente no podemos catalogar de si fue esto o fue lo otro, simplemente no manejamos eso con certeza. Lo que sí podemos decir es que fue un impacto, como dicen hoy, mediático, porque afectó a todo, o sea, hemos leído ahí muchísima gente, o sea, muchísimas nacionalidades en un mismo lugar. Yo creo que ellos escucharon su idioma personalmente, porque ellos aún no se compartían, aún no tenían esa capacidad del Espíritu Santo. Fue cuando Pedro ya terminó el discurso que dijo, ahí ellos lo siguieron. Porque si tú piensas, el Espíritu daba a hablar lo que él quería hablar. Yo creo que Pedro y los demás, ellos hablaban en su idioma, pero tampoco entendían lo que ellos hablaban. Pero los demás entendían porque era su idioma. Al fin, o sea, a la postre, una manifestación de poder. Ahí ellos se dieron cuenta de que lo que estaba pasando no era natural. Claro. Y por eso dice la palabra, el término atónito. Tú imagínate que tú te quedas atónito, o sea, atónito es como una especie, hoy le dicen en estado de shock, ¿no? No das crédito porque tu mente, por mucho que razone, no puede dar crédito a lo que está viendo o escuchando. ¿Y por qué quedaron atónitos si simplemente es un idioma? Porque ellos eran personas, pero eran gente que no era de letras, era gente que no era capacitada. Por eso. Era gente inculta, por llamarlo, de cierta forma, ¿no? Sin embargo, ellos fueron obedientes, esperaron. Y Dios lo usó como vemos en la palabra. Además, dice la Escritura que al ser todos llenos del Espíritu Santo, todos empezaron a hablar. No sabemos ahora específicamente quién habló en un idioma y quién habló en otro, porque no dice que Pedro llega luego, ¿vale? Y es el que da, digamos, el mensaje ya bien bosquejado. Ahora, ¿y cómo entienden a Pedro si eran de tantas nacionalidades? Pedro le tuvo que hablar un solo idioma. ¿Me sigue? Porque y ahí entonces, ¿cómo es que lo hacemos? Porque si yo soy parto y llega un judío y me habla a mí en parto y otro es elamita y él habla en su idioma, pues cada uno estaba, digamos, como las teleoperadoras estas que hay, que tú te pones el de eso y todo, y cada uno te da en tu idioma. Pero cuando habla uno solo, pues entonces, ¿quién traduce el mensaje? Entonces ahí hubo una manifestación de poder muy grande, donde nosotros creemos que eso es lo que Jesús quería, que ellos entendieran por experiencia propia, y Pedro les da el mensaje. Pedro empieza ahí a decirle, poniéndose en pie, dice que alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén. O sea, no era para los judíos nada más, sino eran todos los que estaban allí, porque era gente que eran prosélitos al judaísmo de muchas nacionalidades. Tú sabes que los judíos se esparcieron por el mundo entero dando a conocer la Torá,
de Moisés, tenían sinagogas en el mundo entero, y todos los que se convertían al judaísmo estaban como obligados a participar de las festividades judías, y una de ellas era la fiesta de lo que se le conoce como los 50 días después de la gavilla, que era Pentecostés, se le puso 50 días después, o sea, esas primicias de la cosecha. Y Pedro aprovechó que estaba toda Jerusalén y el Señor ya lo tenía planificado, y dice que él habló un mensaje diciendo que no estaban ebrios, sino que esto era lo que el Señor profetizó. Bueno, para resumir, dio ese gran, precioso y lindo mensaje de salvación, y dice que se compungieron de corazón, que esa palabra les penetró, les taladró el corazón, fueron convencidos de pecado, de justicia y de juicio, y aquel día dice la palabra que se añadieron como 3.000 personas se bautizaron, hermano Walter. Y dice en el versículo 37 del capítulo 2, y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces yo ahora pregunto, hermano Walter, si Pedro anduvo con Jesús en todo su ministerio, Pedro anduvo sobre las aguas, Pedro vio a Elías y Moisés en el monte de la transfiguración, Pedro dijo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa revelación no la dijo ningún otro apóstol. Pedro fue un hombre que tuvo muchas experiencias con el Señor. Pedro vio al Señor resucitado después de haberle negado, y con todo eso Pedro no tenía la capacidad de ser un testigo eficaz del Señor. Jesucristo dijo: cuando el Espíritu venga, entonces que me seréis testigo. ¿Por qué? Porque la capacidad sobrenatural, al ser investido de poder, ya no depende de la persona, sino que el Espíritu de Cristo en la persona es quien testifica y da testimonio de la verdad de Dios. Entonces Pedro, incluso habiendo sido testigo ocular de la resurrección de Jesucristo, habiéndole, creo yo también, a lo mejor palpado sus manos y estando con él, que comieron, que compartieron, que se abrazaron, no tenía todavía esa capacitación para dar a conocer de una forma sobrenatural la verdad de Dios. Tuvo que venir ¿quién? El Espíritu Santo, y ungirlo, revestirlo de poder. Y cuando eso sucedió, mira el fruto: 3.000 personas en un solo día. Aquel hombre que cobardemente negó al Señor unos días antes, después estaba testificando y estaba dispuesto a dar la vida por este Jesús, porque también cuando llega el Espíritu Santo te llena de valor, de osadía. Y dice la palabra de Dios que se compungieron y vinieron la gente a los pies de Jesucristo. Por eso es la urgencia, necesidad e importancia de lo que es el bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo sin duda es una parte importantísima, tanto como el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo es Dios también. Amén. Y merece toda nuestra gratitud y honra, porque Él hace esa obra en nosotros. Él es el que nos lleva, Él es el que nos convence. Amén. Cuando estamos el Señor, que muchos nos creemos buenos, pero cuando nos vemos a través del Espíritu Santo vemos que somos nada, somos una basura, como yo me dije cuando yo me miré por primera vez, soy una basura, no soy nada. Y así todo sentí el Espíritu Santo en mí, sentí que era hijo de Dios. Es por eso que uno tiene esa fe y puede ver a Cristo allá en la cruz. Amén. Y por eso entiendo lo que tú hablas, porque el Espíritu Santo viene y te convence. Amén. Y te muestra que toda esa sangre ha sido derramada desde Génesis hasta ahora es verdad. Y Cristo es tan real como nosotros. Es tan real como el aire que respiramos. Y todo eso es real. Y eso lo hace el Espíritu Santo, no nosotros. Por eso que a veces queremos estar en nuestra fuerza y conversar a la gente. Y la gente viene y hacemos hermanos o creyentes de papel. Y no hacemos creyentes en el Espíritu. Amén. Ese es el problema que tenemos hoy. Gloria a Dios. Vamos a dejar a la audiencia con una pausa musical. Y ahora vamos a seguir con esta urgencia y con esta necesidad del bautismo del Espíritu.
Jesús, estoy dispuesto y en tus manos lo rindo todo, Señor. Abre mis ojos, déjame verte, quita las vendas que me han cegado. Abre mis ojos, yo quiero verte, muestra tu gloria y tu gran bondad. Quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad. Abre mis ojos, Jesucristo, muestra tu gloria y tu bondad. Dios, me abro a ti, me entrego a ti, Jesús, estoy dispuesto y en tus manos lo rindo todo, Señor. Abre mis ojos, déjame verte, quita las vendas que me han cegado. Abre mis ojos, yo quiero verte, muestra tu gloria y tu gran bondad. Quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad. Abre mis ojos, Jesucristo, muestra tu gloria y tu bondad. Sí, Señor, quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad. Abre mis ojos, Jesucristo, muestra tu gloria y tu bondad.
Amén. Gloria a Dios. Seguimos aquí en el aire y voy a pedir que nuestro hermano Walter lea allí en Primera de Juan, en el capítulo 5, versículos del 6 al 8. En nombre del Señor. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Amén. El apóstol Juan dijo que Jesucristo vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente. Y el Espíritu es el que da testimonio, como diciendo, de esa verdad, que en este caso estaba refiriendo a la cruz. El que daba testimonio de esa verdad es el Espíritu. Después dice que en el cielo hay tres que dan testimonio: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero que en la tierra hay otros tres que dan testimonio: el agua y la sangre, que son elementos, refiriéndose a la cruz, dice, y el Espíritu. Entonces es lo que venimos hablando, hermano Huarte. Sin el Espíritu no podemos dar testimonio. Él lo dice, tres son los que dan testimonio. El Espíritu es el que testifica de la verdad de Dios. Desde el principio, cuando Dios trató con Adán y Eva, ahí trató personalmente cara a cara con ellos. Desde que vino la caída, entonces Dios tuvo que tratar ya con sacrificios de por medio para darle a entender que estaba el pecado. Y ya el hombre entonces no puede entender la verdad de Dios por sí mismo. La Biblia dice que el hombre natural no puede entender las cosas ya de Dios por causa del pecado, porque han de discernirse como espiritualmente. Entonces ya tiene que estar la persona del Espíritu de por medio. Cuando Jesús se marcha y le dice a la iglesia que no salgan de Jerusalén porque tienen que tener esa investidura de poder, esa capacitación, y lo hemos visto antes en el apóstol Pedro, habiendo sido un testigo ocular de todas las cosas que Jesús dijo y habló, y habiendo visto al Señor resucitado, tuvo que esperar la capacitación de poder sobrenatural para testificar. Cuando Pedro habló el día de Pentecostés, aquel gran y famoso y precioso mensaje, no era Pedro en sí, era el Espíritu Santo de Dios en la persona de Pedro. Así es. Por eso es que dice que tres son los que dan testimonio. Cuando el Espíritu Santo usa a un creyente, por ejemplo, en la predicación, ¿vale?, para testificar, por ejemplo, de la resurrección del Señor, como fue lo que hizo Pedro en este día de Pentecostés, lo hace de una forma sobrenatural donde el oyente es convencido, es compungido en lo profundo de su corazón, se siente como con la culpa de su pecado, y automáticamente empiezan a inquietarse y a buscar tienen como esa sed de justicia porque sienten el peso de la condena del pecado. Ese es el auténtico ministerio de la prédica cuando viene ungida por el Espíritu. Cuando el Espíritu da testimonio de Cristo a las personas, lo hace evidentemente con todo el amor de Dios hacia esa persona y el respeto, pero no lo marea ni le da un tour por ahí, no, va directamente a enfrentarlo con su pecado y lo convence de pecado, de justicia y de juicio. Ese día se añadieron 3,000 personas a la iglesia. Imagínate, sin repartir panfletos, sin organizar una campaña evangelística, sin radio, sin televisión, sin nada. Y el Espíritu Santo... Sin internet, sin nada. Y sin internet, imagínate que a nosotros nos quitan hoy los internet y nos ahogamos. Me faltan los megas, los gigas. Y se agolpó allí toda esa gente. ¿Cómo Dios hace la obra, verdad? Qué único es Él. El problema es que mucha gente dice que la Biblia ya no está para estos tiempos, y el problema es que los tiempos de ahora no nos adaptan a la palabra. ¿Me entiendes? Y ese es el problema, que muchas veces nos equivocamos. Y queremos hacer cosas nuevas, traer a alguien que nos ayude, poner unas luces, poner, no sé, un televisor más grande para que vean las letras, o traer grupos, ¿me entiendes?, que canten canciones y un montón de cosas. Pero en verdad, mucho de eso está desde más si dejásemos que el Espíritu Santo hiciese su obra que le corresponde hacer. Vamos a coger al apóstol Pedro en el día de hoy como referente para digamos,
este primer estudio inicial de cómo Dios lo usa a este hombre, que vimos que negó al Señor, literalmente, después lloró su pecado, amargamente dice la palabra, pero cuando Jesús lo restaura a través del perdón y lo envía y le dice, ve y apacienta mis ovejas, empieza a ser una obra de evangelista terrible. Porque si nos marchamos allí donde mismo estamos en el libro de los Hechos, pero ya no en el capítulo 2, sino en el capítulo 3, vamos a ver otra escena, antes de dejarlo hoy el programa, vamos a ver otra escena, capítulo 3 del libro de los Hechos, donde dice la palabra de Dios que Juan y Pedro iban juntos al templo a orar a la hora 9, que era la de la oración. Y dice que era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que estaban en el templo, de los que entraban. Dice, y viendo a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diese limosna. Y Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Aleluya. Y dice, y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo de La Hermosa, y se llenaron de asombro y de espanto por lo que había sucedido. Aleluya. Si seguimos adelante hablando, vemos que este hombre dice que tenía como unos 42 años y todo el mundo lo conocía porque estaba allí desde pequeñito. Ahora vamos otra vez al punto de partida de lo que venimos hablando. Pedro le dijo a este hombre, yo no tengo ni oro ni plata. La economía de Dios no trabaja como la nuestra. No necesitamos dinero para ir a los grandes especialistas de medicina, ni Jesús le dijo eso a los discípulos. Es más, cuando Pedro le dijo no tengo oro ni plata, literalmente es así. Los apóstoles no bregaban con dinero. Ellos tenían la encomienda de que las cosas que traían, pues había unos hermanos que las repartían equitativamente con amor y con temor de Dios, pero no era esa la premisa. O sea, la premisa no era otra cosa que buscar el reino de los cielos y su justicia. Ellos estaban encomendados y encaminados ¿a qué? A expandir la verdad de Dios. Se hicieron unos profesionales del evangelio, o sea, ya dejaron hasta sus trabajos seculares. ¿Por qué? Porque era bien importante lo que habían recibido poder de lo alto y estaban ejecutando. Ese poder y esa investidura estaba sobre la enfermedad. Y Pedro creyó eso y a este hombre le dijo, mira, yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo, que dijo, te lo doy. ¿Qué tenía? Tenía la investidura de poder y tenía el bautismo del Espíritu Santo. Y la humildad que trae el Espíritu Santo a las personas, porque Pedro, cuando hacía estos actos, él siempre decía, él nombraba al Señor. Amén. En nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y siempre daba la gloria y la honra a Dios. Nunca se le dio al mismo, nunca. Nunca. De hecho, en su muerte, ¿cierto? Como cuentan los libros, él decidió morir a la inversa. Amén. Porque la amaba y lo respetaba. Entonces, la humildad que trae el Espíritu Santo trae esa convicción que sí lo podemos hacer porque el Espíritu Santo es el que hace la obra. Y no importa si tenemos o no tenemos el dinero. Simplemente hay que creer. Para eso es la fe, es para creer que Dios puede hacer la obra. No para creer que yo lo puedo hacer, sino para creer que Dios lo puede hacer. ¿Qué sucedió en este evento, hermano Walter? Que esto prácticamente es unos días después de lo que sucedió el día de Pentecostés. Pues como la gente vio que este hombre desde pequeño había estado allí y pidiendo, y de momento le ven saltando, le ven sanado y glorificando a Dios, agarrado de Pedro y de Juan, pues dice que todo el pueblo ve como dice antes, atónito, o sea, no doy crédito a lo que estoy viendo, dice que concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón,
Y viendo esto Pedro respondió al pueblo diciendo, y ahí le mete el mensaje: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros como si fuera nuestro el poder? ¿Ve cómo hay una manifestación de poder? Dice, como si fuera nuestro el poder y piedad hubiésemos hecho andar a este. Y ahora le empieza a meter el mensaje: a quien Dios ha resucitado de los muertos, el cual nosotros somos testigos. Y empieza otra vez el apóstol Pedro a entrar en un mover que yo creo que ni él mismo sabía cómo Dios lo metía en eso, pero esa palabra otra vez empezaba a fluir de su boca, de su corazón, a taladrar los corazones, y dice que otra vez se compungieron de corazón, y esta vez había 5.000 personas allí escuchando. Y volvemos a decir lo que dijimos antes: no usaron panfletos, no usaron tratados, no promovieron ninguna campaña evangelística, no aglutinaron a la gente en la carne ni en nuestra fuerza. Simplemente iban llenos del Espíritu Santo, ejecutando en el momento. ¿Por qué? Porque si 3 son los que dan testimonio en la tierra, uno de ellos es el Espíritu, y es necesario. Por eso es que es la urgencia, la necesidad y la importancia de ser bautizados. No podremos hacer la obra sin esa capacitación y ni sin esa investidura de poder. Amén. Como tú decías, me llamó la atención que Pedro empezaba a nombrar la Escritura. Amén. Y él no tenía esa capacidad, porque él nunca fue a un colegio, ¿cierto? Por algo era un pescador. Y vemos que el Espíritu Santo trae eso. Te hace ser un testigo eficaz. Amén. Y con denuedo. Amén. De la palabra. Sí, porque señor. todo lo que se comprime del Señor está en la palabra. Él mismo dijo, todo lo que hablaban los profetas y Moisés es de mí. Y a nosotros lo mismo. Todo lo que Pedro, Juan hablaron del Señor. Es por eso que mucha gente hoy, cuando se convierte al Señor en el primer amor y después piden con ansia, con pasión el bautismo del Espíritu Santo, tú los ves predicando, tú los ves hablando a la gente y ves que la gente lo escucha y se convierte. Quizás no son 3.000, pero 1 o 2 personas, 3. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, esa labor del Espíritu Santo es tan necesaria, porque podemos saber la Biblia de memoria, toda, en hebreo, en griego, en español, lo que sea, pero si no viene acompañada del Espíritu Santo, es quien la inspiró, no sirve para nada. Es como cualquier otro libro. El Espíritu Santo es lo que le da vida a estas letras. Amén. En nuestro ser. El apóstol Pedro volvió a predicar, hermano, una clase de mensaje allí el hombre, que en el versículo 19 dice que le dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean perdonados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que fue antes anunciado. Les está citando las Escrituras, les cita a los profetas todo lo que estaba hablado, que tenía que cumplirse, y en Jesucristo era donde se cumplía todo lo que ellos supuestamente habían esperado durante años. Y Dios estaba usando a un hombre lleno del Espíritu Santo para dar testimonio de esa gran y única verdad que el pueblo de Israel esperó por siempre, y que un día estuvo delante de ellos y no la vieron por causa de la ceguera, por causa de ese pecado, ese velo que turba a las personas. Por eso, si nosotros queremos ganar a la gente de nuestro tiempo, a nuestra generación, tenemos que reclamar y pedir la llenura del Espíritu Santo. Yo no sé cómo está a lo mejor la vida de los hermanos que nos están escuchando, hermanos en la fe, en sus iglesias, cómo es el mover, yo no sé. Espero que esté todo correcto, pero bueno, siempre hay cosas que mejorar y que rectificar. Así que nosotros nos tenemos que marchar ya hoy, tenemos que ir acabando, pero en el próximo programa vamos a seguir con esta línea y vamos a ver cómo no solamente el apóstol Pedro, sino que también Felipe se metió en Samaria, Esteban también en Jerusalén, luego vino Pablo y fue para Efesios, y todo era la llenura del Espíritu la que estaba haciendo la obra en ellos en esos albores de la iglesia, en ese comienzo, en esa expansión de la luz de la verdad de Dios. Y vamos a ir poco a poco, con la gracia de Dios, desmenuzando todo esto para que los hermanos, los amigos, la audiencia en general, cojamos esa conciencia. Si no somos llenos del Espíritu Santo, entonces reclamemos esa llenura, ese bautismo. Y si fuimos llenos un día y no estamos ahora por cualquier motivo, parémonos y reclamemos nuevamente esa llenura. Sin mí nada podéis hacer, dijo Cristo. Ese pleroma, como dice la palabra en el griego, ¿no?
de su gracia tomamos todo, de su plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia. El término plenitud, esa peleroma, necesitamos de meternos debajo de ese grifo inagotable de su presencia y ser llenos cada día de su sustancia para poder hacer la obra de Dios. Así que, bueno, hermano Walter, vaya usted despidiéndose. Bueno, queridos hermanos, amigos, espero que haya sido edificante para ustedes, así como para nosotros acá. Siempre cuando compartimos con mi amado Oscar hay algo especial. No es que nosotros seamos especiales, sino que el Espíritu Santo nos conmueve, inclusive nos compunge mientras hablamos, que sabemos que estamos en deuda. Amén. Sabemos que nosotros debiésemos dar más, pero sabemos que aún podemos hacerlo. Por eso que Dios les bendiga mucho y lo esperamos en otra oportunidad. Amén. Y les queremos dejar nuevamente, por si no lo tomaron al principio, el número de WhatsApp del programa. Es el 655-85-7327. Lo vamos a repetir. El 655-85-7327. Así que sin más, pues bueno, nosotros nos tenemos que marchar. Les emplazamos para una próxima audiencia de este tu programa en defensa del Evangelio a través de la Biblia. Estaremos el jueves, si Dios lo permite, con ustedes o cuando salga. Y deciros que, bueno, un fuerte abrazo y caluroso saludo en el amor de Jesucristo. Y sin más, pues nos despedimos. Un saludo. Amén. Hasta aquí el programa en defensa del Evangelio a través de la Biblia. Ha sido dirigido por Óscar Moreno y Walter Ahumada.